Vamos a adentrarnos en la estructura fundamental de cualquier seguro en México, la Ley sobre el Contrato de Seguro. El propósito de este análisis es ofrecer una guía detallada de este marco legal para entender a fondo cómo opera. Para empezar, vale la pena plantearse una pregunta esencial. Más allá de lo que se lee en un documento, en una póliza, ¿qué es lo que verdaderamente la gobierna? La respuesta es, sin lugar a dudas, esta ley. Es la autoridad máxima que define las reglas del juego, los derechos y las obligaciones para todas las partes. Para que este recorrido sea lo más claro posible, lo hemos estructurado en 5 grandes temas. Primero, los fundamentos del contrato. Segundo, la póliza y la prima. Tercero, el riesgo y las obligaciones que conlleva. Cuarto, el proceso cuando ocurre un siniestro. Y finalmente, los tipos de seguros que la propia ley regula. Bien, arranquemos por el principio, por los cimientos. Esta primera parte se dedica a establecer el fundamento legal, es decir, qué es exactamente un contrato de seguro y quiénes son los actores que participan en él. Todo esto de acuerdo con los artículos iniciales de la ley. Esto que vemos es la definición textual que nos da el artículo primero. Y aunque parece una oración sencilla, es la piedra angular de todo el sistema. Establece con una claridad absoluta el intercambio que da vida al seguro. Se paga una prima a cambio de una promesa de pago si ocurre un evento específico. Entonces, si desmenuzamos esa definición, nos encontramos con 4 componentes que son esenciales. Primero, la aseguradora, que es quien asume el riesgo. Segundo, la prima, que es el costo de esa asunción de riesgo. Tercero, la indemnización o el pago, que es la obligación principal de la aseguradora. Y cuarto, el riesgo, que es precisamente el evento que activa esa obligación. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas en este acuerdo? La ley los identifica muy bien. Tenemos a la empresa aseguradora, que es quien emite la póliza, al contratante, que es quien la solicita y la paga, al asegurado, que es la persona o el bien sobre el que recae el riesgo, y finalmente al beneficiario, que es quien recibe la indemnización. Y un punto importante, el contratante y el asegurado no tienen por qué ser la misma persona. Muy bien, ya que tenemos la base conceptual, pasemos a los elementos tangibles del acuerdo. En esta segunda sección vamos a analizar el documento que formaliza el contrato, es decir, la póliza, y la obligación financiera que lo mantiene vivo, que es la prima. Aquí hay un punto que no es negociable y que lo deja muy claro el artículo 19, la formalidad. El contrato de seguro y cualquier cambio que se le haga debe forzosamente constar por escrito. Esto no es un detalle menor, es lo que le da certeza jurídica y lo convierte en la prueba principal del acuerdo. El artículo 20, por su parte, funciona casi como una lista de verificación. Para que una póliza sea válida, tiene que incluir sin falta toda esta información. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué o quién se está asegurando? ¿Contra qué riesgos específicos? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Por qué monto? Y, por supuesto, ¿cuál es el costo? La ausencia de alguno de estos datos puede poner en duda la validez del contrato. Y bueno, hablemos de la prima. ¿Qué pasa si no se paga? El artículo 40 es implacable. Establece un mecanismo automático. Si el pago no se realiza en el plazo acordado, la cobertura se termina. Así de simple. Y la palabra clave es automáticamente. No es necesaria una notificación previa de la aseguradora. Es una consecuencia directa para protegerla de cubrir riesgos por los que no se ha pagado. Perfecto. Llegamos ahora al corazón del seguro, a su razón de ser, el riesgo. En esta sección vamos a explorar qué es el riesgo y, muy importante, las obligaciones de total honestidad y comunicación que la ley le impone a la persona que busca asegurarse. El artículo 8 sienta las bases de la buena fe. Es una de las obligaciones más importantes de quien solicita el seguro. Debe declarar por escrito y de forma veraz todos los hechos que sean importantes para que la aseguradora pueda evaluar correctamente el riesgo que va a asumir. Hay que entender que esta declaración inicial es el cimiento sobre el que se construye todo el contrato. Y justo aquí, la ley hace una distinción muy fina pero crucial. Por un lado, el artículo 47 se refiere a una omisión o una declaración incorrecta en momento de contratar. La consecuencia de esto puede ser la anulación total del contrato, como si nunca hubiera existido. Pero por otro lado, el artículo 52 habla de algo distinto, de un cambio que agrava de riesgo durante la vida de la póliza. Si esto no se notifica, la consecuencia es que cesan las obligaciones de la aseguradora, pero hacia el futuro. Es una diferencia clave entre un vicio de origen y una falta sobre la marcha. Ya hemos visto cómo se construye el contrato. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se necesita? Esta sección se enfoca justo en eso, en el momento de la verdad, cuando ocurre el siniestro y cuáles son los pasos legales que se deben seguir.
El proceso de reclamación siempre inicia con el aviso. El artículo 66 impone la obligación de notificar a la aseguradora lo que pasó y pone un plazo estricto, máximo 5 días. Si este aviso se da tarde, el artículo 67 advierte que la indemnización podría reducirse, pero el más severo es el artículo 68. Si se demuestra que la omisión del aviso fue con la intención de cometer un fraude, la aseguradora queda totalmente liberada de su obligación de pagar. Ahora, una vez que la parte asegurada entrega toda la documentación para justificar la reclamación, el cronómetro empieza a correr, pero ahora para la aseguradora. Según el artículo 71, 30 días después de recibir todos los documentos, el pago se vuelve legalmente exigible. Esto le da certidumbre al proceso. Y para terminar nuestro análisis, vamos a ver cómo todos estos principios generales que ya discutimos se aplican y en algunos casos se adaptan a las dos grandes categorías de seguros que la ley contempla. La primera gran categoría es el seguro contra daños. Su objetivo principal es proteger un interés económico. Hablamos de un auto, una casa, la responsabilidad civil, etc. El principio fundamental que lo rige es el principio indemnizatorio. Esto significa que se busca regresar al asegurado a la situación financiera en la que estaba justo antes del siniestro, pero sin que obtenga una ganancia. Y este principio nos lleva directamente a una figura jurídica clave en este tipo de seguros, la subrogación. Explicado de forma sencilla, el artículo 111 dice que una vez que la aseguradora paga la indemnización, tiene el derecho de ponerse en los zapatos del asegurado para cobrarle al tercero que causó el daño. Esto evita que alguien reciba una doble compensación. La segunda gran categoría es el seguro sobre las personas. Como su nombre lo indica, aquí se cubren riesgos que tienen que ver con la vida, la integridad física y la salud. La gran diferencia con los seguros de daños es que el pago no está necesariamente ligado a una pérdida económica cuantificable. Simplemente se paga una suma convenida si ocurre el evento cubierto. Y por supuesto en este tipo de seguros, la figura del beneficiario es central. El artículo 174 le da al contratante el derecho de nombrar a quién se le entregará la suma asegurada. Y este es un detalle legal de suma importancia. El derecho del beneficiario nace del propio contrato de seguro y es totalmente independiente de la herencia del asegurado. Finalmente, y para amarrar todo lo que hemos visto, es crucial mencionar el artículo 204. Este artículo básicamente establece que las reglas de esta ley son obligatorias, son imperativas, no pueden ser renunciadas o modificadas por cláusulas en una póliza, a no ser que la propia ley expresamente lo permita. Esto crea un piso mínimo de protección que no puede ser negociado a la baja. Y cerramos con una reflexión final. Una vez que hemos desglosado este marco legal que rige los contratos de seguro, la pregunta que queda es si este conocimiento nos permite entender a fondo no solo los derechos, sino también las obligaciones que tenemos al firmar una póliza. La ley nos da la estructura. La comprensión detallada de la misma es la herramienta para navegarla con seguridad.